Bienvenidos al canal. Cromañón fue por mucho tiempo un caso de lecturas para mí, un caso de investigaciones, de documentales, y aquí estoy dando mi aporte a esta causa que jamás debe ser olvidada. Así que si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo y ahora sí, vamos con el caso. República Cromañón fue un local para conciertos y eventos a metros de la estación de Once, sobre la calle Bartolomé Mitre, en el barrio de Balvanera, en la ciudad de Buenos Aires. Antes funcionó allí un boliche de cumbia llamado El Reventón. El lugar, alquilado y administrado por Omar Chabán, se inauguró el 12 de abril del 2004, con un recital, irónicamente, de callejeros. Chabán fue una figura clave en el rock argentino, a comienzos de los 80, con el Café Einstein y luego con el mítico Cemento. Moldeó la escena under y la empujó hacia escenarios más grandes. En esos años, el rock barrial y la cultura del aguante estaban en su pico. El público también quería ser protagonista. De allí provenía el uso de bengalas y pirotecnia como parte del rito. En el circuito, tocar en Cemento era el bautismo, pero llegar a Obras era la consagración. Chabán quiso buscar un punto medio entre Cemento y el mítico Estadio Obras. En ese contexto, también arrastraba vicios, aforos elásticos, controles irregulares y seguridad insuficiente. El predio no alojaba solo el boliche. Allí funcionaba el Central Park Hotel y dos salidas del local desembocaban en su estacionamiento. En la azotea, canchas de fútbol operaban de forma ilegal. Era la fotografía de una época. Mucha gente, mucha energía y demasiado margen para el riesgo. En 2004, Callejeros ya era una de las bandas más convocantes. Ese año habían hecho 2 obras en julio, Excursionistas en diciembre, y cerraban el calendario con 3 noches seguidas en República Cromañón, el 28, 29 y 30 de diciembre, cada fecha con temática de cada disco. La previa de ese día ya venía caliente. Durante el show de la banda invitada Ojos Locos, el público encendió bengalas. Antes de que suba Callejeros, Omar Chabán lanzó una advertencia que hoy suena a presagio. No sean pelotudos, no tiren bengalas. Acá hay 6.000 personas y no quiero que pase lo de Paraguay. Si alguien prende algo, nos morimos todos. Cuando la banda entró, también pidieron no usar pirotecnia. Chabán hacía alusión a lo que había pasado en el shopping de Icua Bolaños 3 meses antes en Paraguay. Esto era una advertencia, o quizás Chabán ya sabía lo inseguro de su local. Pero como solía pasar en aquellos tiempos, la pirotecnia era común en recitales abiertos y cerrados. A las 22:50, con el tema distinto abriendo el show, alguien enciende un elemento de pirotecnia. Las chispas impactan en una media sombra del techo, tela plástica e inflamable, apoyada sobre guata y poliuretano. El fuego toma arriba donde nada debería arder. La luz se corta de inmediato. Una salida de emergencia estaba cerrada con candado y alambres. Los gases tóxicos por la combustión de esos materiales empiezan a asfixiar a la gente. Los peritos estiman temperaturas cercanas a los 400 grados centígrados en minutos. Todo queda bajo una nube densa y negra. El corte de luz, el calor, el humo tóxico, sin agua, sin matafuegos suficientes y la desesperación de la gente por salir reduce la escena a un verdadero terror en tan solo segundos. Un infierno en la tierra. La evacuación falla. Había 6 salidas, pero solo 2 llevaban efectivamente a la calle. El resto estaban trabadas. Muchos que logran salir caen en la vereda, intoxicados. Otros vuelven a entrar en busca de amigos y familiares. En el palco alto, el daño es mayor. Testigos dicen que puertas y el portón estaban cerrados con candados para evitar colados. El saldo final, 194 muertos y más de 1.400 heridos, en su mayoría por asfixia, intoxicación y quemaduras, convirtiendo a Cromañón en una de las peores tragedias no naturales de la Argentina y en la peor tragedia del rock en toda su historia. La investigación posterior expuso que los planos presentados no coincidían con la arquitectura real. No había plan de evacuación y donde debía haber una puerta de escape había una pared. Afuera, sobre Bartolomé Mitre, los cuerpos, las pilas de zapatillas ennegrecidas y el llanto marcan el paisaje. Muchos empezaron a tomarlo en principio como un accidente, pero en realidad fue un conjunto de negligencias, un conjunto de fallos activos que derivó en la peor masacre que vimos en nuestro país. La trampa mortal también se explica con la capacidad del Estado. El local, de 1.500 metros cuadrados, estaba habilitado para 1.031 personas y no era para recitales, pero esa noche entraron alrededor de 4.000.
civil. Esa brecha entre lo permitido y lo real es el núcleo que la causa judicial terminaría señalando. Pese a los esfuerzos, la cifra final fue devastadora. Incluso familiares de integrantes de la banda murieron también. Varios medios hablaron de una supuesta guardería en el baño de mujeres. Testigos los desmintieron y remarcaron que el tamaño del lugar lo hacía imposible. Fue una aclaración necesaria, debido a que en este punto ya los medios de comunicación entraban a hacer lo que hacen siempre: mentir con rumores que confunden. El amarillismo presente siempre. El operativo de socorro movilizó 46 ambulancias que derivaron víctimas a 24 hospitales públicos y 11 clínicas privadas. El personal contratado por la Organización para Primeros Auxilios no tenía la preparación requerida, no eran profesionales, pero eso solo era una decisión para abaratar costos. Cuando la seguridad se toma como gasto, el riesgo se multiplica. Después vino otra ola de dolor, secuelas físicas y psicológicas. Un relevamiento en 2008 indicó que el 31% de familiares y sobrevivientes seguían en tratamiento psicológico 4 años después. Hacia 2009, el 30% continuaba bajo tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico. Uno de cada 4 pacientes estuvo medicado, principalmente con antidepresivos y estabilizadores del ánimo. En hospitales públicos porteños, 565 sobrevivientes estaban en tratamiento estable en 2009. Un estudio sobre 800 sobrevivientes y familiares, presentado por especialistas del Hospital Alvear en el Congreso Mundial de Estrés Postraumático, describió el TEP severo: taquicardias, náuseas, vómitos, mareos, trastornos del sueño. Desde los colectivos de familiares y sobrevivientes, las denuncias y la movilización fueron constantes, con apoyo de especialistas. Se reportaron intentos de suicidio entre 2005 y 2007, cuyos casos fueron 3 suicidios de jóvenes sobrevivientes de entre 21 y 24 años. Esto es tomado solo como cifras, pero detrás de eso, en cada número hay una historia que sigue pidiendo cuidado, memoria y justicia. Detrás del nombre República Cromañón había un entremado de contratos y habilitaciones. Según el expediente, el propietario del inmueble donde funcionaba el local era Rafael Levy, mientras que la explotación y administración del boliche corría por cuenta de Omar Chabán y su estructura. En paralelo, actuaciones administrativas discutían capacidad habilitada, vías de evacuación y el uso real que se le daba al lugar. Propiedad, explotación y control. 3 planos distintos, pero todos comparten un eje legal: deber de cuidado y previsibilidad de riesgo. En ese marco, la justicia analizó qué riesgos eran previsibles, quiénes tenían dominio sobre el hecho, cómo se gestionaron las condiciones del lugar aquella noche de diciembre. El derrotero judicial de Cromañón no fue lineal, pero dejó definiciones claras sobre quiénes fallaron y cómo. En agosto del 2009, el Tribunal Oral número 24 condenó al empresario Omar Chabán por el incendio, con coimas a inspectores, al manager de callejeros Diego Algarañaz y al subcomisario Carlos Díaz de la Policía Federal. También impuso penas a funcionarios del gobierno de la ciudad por incumplimiento de deberes, y también a Raúl Villarreal, colaborador de Chabán. Fue el primer trazo grueso. Negligencia empresarial, corrupción estatal y control fallido convergieron en la tragedia. Ese primer veredicto fijo en el triángulo de culpas, negocio, Estado y control, provocaría una división entre quienes creía que eran culpables y quienes no, y quienes eran responsables y quienes no. En octubre del 2012, la Cámara de Casación revisó el fallo, ratificó la responsabilidad penal de Chabán, pero reencuadró el delito a incendio culposo seguido de muerte con la condena por coimas intacta, lo que redujo su pena. A la vez, condenó a los integrantes de Callejeros, hasta entonces sin pena firme en esa etapa, y agravó la situación de funcionarios del gobierno de la ciudad, Fabiana Fismin y Ana María Fernández, y el ex funcionario Gustavo Torres, por incendio culposo seguido de muerte, y confirmó a Villarreal por el mismo tipo penal, además del cohecho. Algarañaz y Díaz quedaron con 18 años tras el nuevo encuadre. Casación cambió etiquetas, no el fondo. Hubo cadena de negligencias que costó 194 vidas. Luego llegaron idas y vueltas procesales, excarcelaciones y reingresos. En síntesis, Patricio Fontanet terminó con 7 años de prisión y los otros músicos de Callejeros con 5 años. Eduardo Vázquez cumplió la pena por Cromañón y hoy permanece preso por el femicidio de Wanda Tadei, condenado a prisión perpetua en lo que es otra causa. Un capítulo aparte, el propietario real del predio, Rafael
Rafael Levy durante años quedó fuera del banquillo central, pero en 2014 fue detenido para cumplir condena. 4 años y 6 meses por incendio culposo como dueño del inmueble donde funcionaba República Cromañón. La justicia entendió que su rol no era pasivo frente a las condiciones del lugar. En paralelo a lo penal, hubo consecuencias políticas. El entonces jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, fue destituido por juicio político en 2006 por su responsabilidad política en los controles. Fue el reconocimiento institucional de que la cadena de fallas también había sido estatal. Cromañón no fue accidente, que quede muy claro. Fue un sistema totalmente corrupto. Controles, habilitaciones, coimas y una cultura del todo vale, sin nombrar que muchos de los políticos tuvieron condenas excarcelables y solo fueron destituidos de sus cargos, dejando una discusión. ¿Se usaron chivos expiatorios? ¿Todos pagaron? Tras la tragedia, familiares y sobrevivientes convirtieron la vereda de Bartolomé Mitre en un santuario. Fotos, zapatillas, cartas, velas, un altar que sostuvo el duelo y la lucha por justicia y que quedó fijado en la memoria urbana como el santuario Cromañón. Ese santuario no fue un detalle, fue el modo en que una comunidad se negó al olvido. Con los años llegaron medidas de protección. Por ley nacional se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble de Cromañón y se reconoció como una sola unidad el espacio interior y el santuario armado afuera para resguardar su valor de memoria. En 2023 el Poder Ejecutivo declaró Monumento Histórico Nacional al santuario y espacios del ex boliche, reforzando la tutela estatal sobre el sitio. La memoria no es solo una placa, es ley y es cuidado del lugar donde todo pasó. Sobre responsabilidades judiciales, la justicia porteña condenó a funcionarios y a privados por su rol en la cadena de fallas. Entre ellos Rafael Levy, propietario del inmueble, fue condenado a 4 años y 6 meses por incendio culposo seguido de muerte. La sentencia también da por probado que el portón del estacionamiento vinculado a una vía de escape había sido pintado desde dentro, anulando su apertura, un factor crítico en el cierre de salidas. Más allá de los nombres, el punto crucial es este: habilitaciones, controles y decisiones privadas crearon una trampa mortal. A nivel condenas y fallos superiores, la casación revisó penas y confirmó responsabilidades penales de organizadores y funcionarios, consolidando el encuadre jurídico del caso en la justicia argentina. En paralelo a los expedientes, la calle se volvió espacio vivo de memoria, murales, listados de víctimas, actos cada 30 de diciembre y visitas escolares. Ese uso público fue un argumento clave para proteger el sitio y derivó en su estatus actual como espacio de memoria bajo tutela estatal. Quiero mandar mi gran apoyo a la Asociación de Familiares y Sobrevivientes No Nos Cuenten Cromañón, y como músico y rockero tienen mi total apoyo mediante este medio. Y por sobre todo, no olvidemos esta herida que nos marcó a todos. Por otra parte, si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Gracias por acompañarme hasta el final. Muy felices fiestas, buen comienzo de año nuevo y nos vemos en el próximo video.